La idea es que ninguno promocione con un valor inferior a 5. En realidad eso no estaba establecido. En las normas de promoción de la materia, la promoción es con 6. La idea es que en este caso sí se permita, y esto voy a tener que hablarlo con la gente de sistema, que la promoción se realice con una nota de 5, ¿sí? En general, todos los que están aprobando con notas de 5 para arriba. Incluso les comento, hay un 10, hasta ahora esa fue una satisfacción total ver esos casos, hay un par de 9, varios 9, perdón. Sí, de los 27 que corregí, sí, hay algunos que llegan muy justos. Eh, Les cuento esto un poco hasta que logremos incorporar el resto de gente que estoy haciendo para que justamente llegue una evaluación sumativa. ¿Qué es eso de la evaluación sumativa y no la conceptual? La evaluación sumativa es que todo lo que esté bien vaya sumando algo, ¿sí? Particularmente a mí me gusta más la evaluación conceptual, o sea que si están bien los conceptos suma más y si están mal los conceptos va directamente tornando negativo los otros aspectos que tenga el punto, ¿sí? Pero la evaluación sumativa le va a permitir de algún modo ir sumando puntos y en algunos casos llegar, ¿sí? Eso a nivel les comento de lo que de lo que estoy corrigiendo. Y la otra cuestión que quería contarles, sí, supongo que están ahí todos, así que yo sigo hablando. La otra cuestión que sí es que, bueno, empezamos ahora un tema nuevo. Yo lo que le voy a pedir, y bueno, veo que muchos están metidos en el curso, lo que es bueno, y eso les ha permitido en muchos casos aprobar, es que no se relajen respecto de estos dos temas que vienen, que son justamente lo que nos pasa cuando empezamos a ver sistemas de renta y sistema de amortización. Son dos temas que cuando vamos a los exámenes finales, a decir, un examen final normal, generalmente no lo desarrollan, para sorpresa nuestra, son los que menos estudian, ¿sí? Y yo les digo que son muy importantes, ¿sí? Sobre todo va sistema de amortización, pero para entender el sistema de amortización tienen que entender algo de renta, ¿sí? Pero el sistema de amortización es un tema, en términos prácticos, uno de los más necesarios a nivel del desarrollo profesional. Esto lo digo siempre en clase, que en su vida profesional, cualquiera sea el ámbito o la rama o el área que se dediquen, se van a topar con un sistema de amortización en su vida profesional. Así que yo creo que es muy importante, ¿sí? Es muy importante, entonces la idea es reiterar, no se relajen, ¿sí? Y vamos a trabajar, tratar de trabajar estos dos temas. Está siendo importante, aparte de esto que estoy viendo, de lo que yo hablo acá en estas reuniones, simplemente para guiarlo, pero muchos lo están tomando y sirve, pero también es importante que ustedes vayan viendo y haciendo un desarrollo independiente, ¿sí? Por parte de ustedes. Bien, ahora contéstenme si están ahí, chicos, después de esto, y ya empiezo a compartir, ¿sí? Habiliten voces o digan algo. Sí, profe, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, Buen día, este, profesor, buen día. Buenos bien, días, profe. bien, estamos. Eso es importante para mí saber que están, ¿sí? Este, bien, veo en el chat que están poniendo, ¿sí? Los saludos. Está. Bien, vamos a empezar entonces el tema nuevo que es rentas, ¿sí? Este, Así que yo voy a empezar por compartir. ¿Están viendo la pantalla de rentas? Entiendo que sí, porque acá me está indicando que ya pueden verlo, ¿sí? Sí, sí se ve. Sí, Sí, profe. profe. Bien, vamos a ver en el tema de rentas qué es esto, ¿sí? La primera cuestión que tienen que tener, yo insisto, después ustedes tienen que ver, precisar conceptos o cuestiones que incluso están en las filminas de clase que están elevadas.
Iba a grabar. Discúlpeme, chico, porque quiero ver si empiezo a grabar por lo menos desde acá. A ver si me habilita la grabación. Denme un segundo. No, no estoy pudiendo. ¿Ustedes qué están viendo ahora? Nada. ¿Están viendo lo que estamos compartiendo o sí? Sí se ve, profe, la Sí, se pantalla. ve, profe. ¿Sí? Ustedes ven la pantalla, yo no. Yo por hacer algo que debería haber hecho. Bueno, bien. Yo voy a dejar de compartir un ratito para poder habilitar la grabación, chicos, ¿sí? Ya vuelvo a compartir. Disculpe, pasa que la idea mía es grabar. Bien, vuelvo a compartir porque ya está. Bueno, ahí hemos vuelto, ¿sí? Pasa que recién habilité la grabación para ver si después puedo subirla. ¿Sí? Bueno, empecemos entonces de vuelta. Eh, Les decía que en este caso empezamos a ver operaciones financieras complejas y era una de las preguntas, si ustedes recuerdan, de ayer, ¿cuál era una de las preguntas? Que era una operación financiera simple, que es una operación financiera compleja, ¿sí? ¿Y qué es esto de operación financiera compleja? Cuando el intercambio no simultáneo, que es muy sencillo el concepto, lo digo para los que no han contestado, el intercambio no simultáneo de capitales, es muy sencilla la definición de operación. El intercambio no simultáneo, cuando no hay simultaneidad, recién estamos en presencia de la Recording operación in financiera, progress. esta falta de simultaneidad acá se va a dar en este intercambio, ¿sí? Respecto de varios capitales, ¿sí? ¿Y qué es una renta en definitiva? El concepto dice que es una sucesión de pagos periódicos. Fíjense, este gráfico que está acá me está planteando estos pagos periódicos que se dan a través del tiempo, está dada por la simultaneidad de los mismos, ¿sí? No hay un único capital, que son varios capitales. ¿Cuál va a ser el objetivo nuestro? El objetivo nuestro va a ser valuar esos capitales, valuar la renta, valuar la sucesión de pagos periódicos. Ese es nuestro objetivo en el tema de renta, nuestro objetivo financiero. Esta sucesión, esta renta tiene varios elementos. La cuota o término de la renta que simboliza C, la cantidad de cuotas, ¿sí? Y después la época en que yo voy a evaluar, la época de evaluación, ¿sí? Tengo una época de inicio, que es la época en que comienzan a hacerse los pagos, una época de finalización, que es donde finalizan los pagos, y tengo la época de evaluación. La época de evaluación puede ubicarse en cualquier momento, esta flechita que ustedes muchas veces lo ven en las clases y no entienden de qué se trata. En realidad lo que se trata es que la evaluación se va a dar, ¿sí? En cualquier momento, e inclusive acá esta flecha debería extenderse, puede ser en un momento anterior, ¿sí? Ya de hecho en la renta diferida, como vamos a ver, se da en un momento anterior. ¿Está? Yo no voy a, lo que viene ahora es una clasificación de las rentas. Yo voy a hacer muy rápido esto, no voy a detenerme mucho en la clasificación. Nosotros básicamente vamos a ver renta cierta porque las inciertas es el tema de actuarial que se ve más adelante. Tenemos en función de la cantidad, del número de cuotas, si es finito o infinito en temporarias o perpetuas. Nosotros vamos a trabajar en principio con las temporarias, después vamos a tener, enseguida vamos a ver las perpetuas. Vamos a ver si son vencidas adelantadas en relación a la época que se realiza el pago, ¿sí? El valor de las cuotas, si va a ser contante o variable. Sí, nosotros trabajamos, de hecho lo hacemos así también en los casos prácticos, con una renta de cuotas contantes.
y la clasificación que más importancia tiene, ¿sí? Está dada en función de la época de evaluación, que las rentas ciertas pueden ser inmediatas, diferidas o anticipadas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de estas rentas, ¿sí? Y cuando la renta es inmediata. La renta es inmediata cuando la época de evaluación coincide con la época de inicio, ¿sí? La época de evaluación coincide con la época de inicio. Cuando la renta es diferida, cuando lo que se difieren son los pagos, es decir, la época de evaluación es anterior a la época en que se inician los pagos, es decir, se difieren los pagos, pero mi evaluación es anterior. El ejemplo que siempre damos nosotros de renta diferida, y ya vamos a particularizar, el caso, sí, en aquellos casos en que hay un periodo de gracia. Y la renta anticipada es aquella en la que la época de evaluación es posterior a la época de inicio, ¿sí? Hay un caso particular, ¿sí? En el cual tenemos, que es el caso de la imposición, que es un caso particular de anticipada, que la época de evaluación es posterior, tan posterior que es la época final, ¿sí? ¿Está? Este es el modelito de la renta inmediata vencida. Vamos a ver, vamos a empezar a ver el tema porque como yo les dije, el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es evaluar la renta, ¿sí? El objetivo es evaluar la renta. Cuando tengan preguntas, me paran, por favor, chicos. Yo les voy metiendo para adelante con la idea de que lleguemos a los puntos más importantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una renta inmediata vencida. Yo les dije que la renta inmediata es aquella en que la época inicial coincide con la época de evaluación. ¿Ah? Entonces, estoy trabajando con una inmediata vencida, es decir, los pagos periódicos, las cuotas, se van a abonar al final de cada uno de los periodos. Si ustedes ven, todas estas cuotas están, ¿sí? Calculadas, están ubicadas, perdón, o se pagan o se cobran, depende en qué posición esté, ¿sí? Al final de cada uno de los periodos. ¿Qué es lo que voy a hacer en consecuencia yo para evaluar esta renta? Lo que voy a hacer, ¿sí? Es justamente actualizar los distintos valores de las cuotas, actualizar los distintos valores de las cuotas, ¿para qué? Para homogenizar lo mismo y yo pueda sumarlo y determinar cuál es el valor, en qué momento. Al inicio, porque esa es mi época de evaluación, porque estoy en una renta inmediata. ¿Con qué lo actualizo? De acá me doy con la sorpresa en algunos casos que no saben lo que es B. B no es otra cosa que el factor de actualización, ¿sí? Que vamos a trabajar con tasa I, por lo cual ese B vamos a tomarlo como 1 sobre 1 más I, que es lo mismo que 1 menos D. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, 1 más I por 1 menos D es igual a 1. En definitiva, ¿sí? Si yo deduzco, si hago un simple traspaso de términos, puedo ver que 1 sobre 1 más I es igual a 1 menos D. Lo que pasa es que al trabajar con tasa I, ¿sí? Vamos a trabajar con este factor 1 sobre 1 más I, que es igual a 1 menos D, o sea, es un factor de actualización. Pero lo que vamos a simbolizar, o se simboliza genéricamente, en todos los textos, con la letra B corta, ¿sí? O sea, cuando hablamos de B, y esto hay veces, estoy insistiendo con esto porque hay veces noto que algunos ni saben de qué estamos hablando cuando hablamos de B. Estamos hablando del factor de descuento, el factor de actualización, que lo estamos haciendo con tasa I, ¿sí? Pero que es equivalente a un 1 menos D. Entonces, todo esto que está acá son factores de actualización. O sea, estoy actualizando acá un periodo, a esta cuota, a la segunda cuota 2 periodos, a la tercera cuota 3 periodos, a la cuarta cuota así, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para sumarlos y obtener de ese modo el valor de la renta, ¿sí? Hay una pregunta que se daba en muchos casos de exámenes, en el cual lo que se planteaba, ¿sí? O la pregunta era, ¿y por qué puedo sumarlos? ¿Sí? ¿O por qué puedo realizar así la deducción de la renta? Y la respuesta es sencilla, ¿sí? Porque estoy homogéneo, a pesar de que las cuotas están ubicadas en distintos momentos, porque lo que estoy haciendo es actualizarlas y llevando todos a un valor homogéneo que me permita sumarlos. Eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Homogenizando los valores, calculándolos a qué momento, a mi época de evaluación. Entonces, el valor de la renta va a ser la sumatoria de esto, va a ser la sumatoria de C por, por B elevado a la T, ¿sí?
desde t igual a 1, ¿sí? Hasta t igual a n, ¿sí? Estoy, repito, ubicado en la vencida, ¿está? Eh, Vamos, hasta acá se está entendiendo que es bastante sencillo. Si ustedes van ya con la idea del movimiento de capitales en el tiempo, es decir, cómo se van moviendo los capitales en el tiempo, lo tienen que tener, les resulta mucho más sencillo, ¿sí? Bien, vamos a ver qué es lo que sigue, ¿sí? Acá está ya el modelo matemático, el valor ese, la sumatoria esta, ¿sí? Va a ser igual a C por A sub n menos 1, A sub n, perdón, no es A sub n, que es un factor plural de actualización. Pero yo voy a volver después sobre esto. Me he tomado el atrevimiento de hacer esta cosa bastante improlija, que es la que está subida también a la plataforma Moodle, que es la deducción del modelo matemático, ¿sí? No tengan la expectativa de que este sea una deducción que se le permita traer o que se les... Han visto que le estamos diciendo, esto pueden traer anticipadamente y presentarlo. No va a ser el caso ni de esto ni de la imposición, sí de las rentas fraccionarias, ¿sí? Que ya cuando lleguemos le voy a decir que ese es un punto que lo van a tener que traer como hicimos en la primera evaluación ya desarrollado. Pero este no, ¿por qué? Porque siempre hemos pensado que esta es una de las deducciones más importantes. ¿Por qué una deducción importante? Para que se entienda de dónde sale, porque si no el A sub n aparece como por arte de magia. Y nosotros no queremos que se entienda que el A sub n aparece por arte de magia. De hecho, esto es lo que yo le había puesto recién, que el valor actual que se simboliza con B sub n, este n tiene un sombrerito arriba que me está indicando que la renta es cierta, ¿sí? Evaluada a una tasa i, era igual a la sumatoria, recién hemos visto, de c por b elevado a t, de t igual a 1 hasta n. Si nosotros hacemos el desarrollo van a ver que la cuota es constante, porque trabajamos con cuotas constantes, ¿sí? Y va a ser la sumatoria de los b sub t. Si yo tomo la sumatoria de los b sub t, voy a tener b más b al cuadrado, más b al cubo, más b a la cuarta, más b a la n. Y esta no es otra cosa que una progresión geométrica decreciente. ¿Y por qué es decreciente? Porque recuerden que b es igual a 1 sobre 1 más i, con lo cual el factor que yo tengo es un factor que va a ir decreciendo en función de que tengo un cociente cada vez más alto, porque está elevado a una potencia cada vez mayor. Pero esta es la suma de los términos de una progresión geométrica decreciente, ¿sí? ¿Está? ¿Y qué pasa? Y acá sí hace falta el conocimiento previo, que este es un conocimiento que sí o sí lo tendrían que tener ya de las matemáticas que vienen desarrollando. Sabemos que la suma de los términos de la progresión geométrica decreciente es igual a ¿qué cosa? A 1 menos la razón elevada al número de términos sobre 1 menos la razón, ¿sí? Sobre 1 menos la razón. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a agarrar y voy a decir, continuando con la deducción matemática de esto, voy a tener que esto es igual a C por 1 menos. ¿Cuál es la razón? La razón, si ustedes ven en esta progresión, no es otra cosa que B, ¿sí? Va decreciendo en este caso a razón de B. Entonces, al ser B la razón, ¿sí? Considerando que la razón Q es igual a B, voy a tener que elevar el número de términos. ¿Cuántos términos hay? Son n términos por 1 menos la razón, 1 menos B, por el primer término. El primer término es B, ¿sí? ¿Y qué es lo que viene a partir de ahí? A partir de ahí vienen desarrollos algebraicos, ¿sí? Vienen desarrollos algebraicos. Lo que hago es desarrollar algebraicamente todo esto que está acá, 1 menos b a la n, ¿sí? Y fíjense un poco como regla mnemotécnica, que lo primero que hago es desarrollar el denominador, ¿sí? Fíjense que lo primero que hago es desarrollar el denominador. Voy a reemplazar b por 1 sobre 1 más i, ¿sí? ¿Y con qué objeto? Con el objeto de simplificar con este 1 más i. ¿De dónde salió este 1 más i que se lo comen a veces en la deducción? Es el b que está acá, que es el primer término, ¿sí? Simplifico y me queda esta primera aproximación que tengo, y yo la llamo que es importante porque me sirve para qué cosa.
me sirve, ya vamos a ver, cuando deducimos la renta perpetua es más fácil partir de esta primera aproximación. Esto es lo mismo que A sub n, nada más que es un A sub n a medio desarrollar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hice? Desarrollé nada más que el denominador, ¿tá? Y sigo de ahí en más, ¿sí? Desarrollando ya el numerador. ¿Qué es desarrollar? ¿Qué es el desarrollo algebraico? Chicos, no se compliquen. Fíjense que el desarrollo algebraico parte, ¿sí?, de reemplazar el b, ¿sí?, por el valor correspondiente. En este caso, 1 menos b a la n va a ser igual a 1 menos 1 sobre 1 más i elevado a la n. ¿Sí? Saco acá como un denominador 1 más i a la n y me queda 1 más i a la n menos 1, ¿sí?, sobre 1 más i a la n sobre i. ¿Y eso es igual a qué cosa? ¿Sí? Va a ser igual a 1 más i a la n menos 1, y al ser el segundo y tercer término, porque acá esto podría estar dividido a la 1, me va a quedar 1 más i a la n menos 1 en el numerador, y en el denominador 1 más i a la n por este i que está acá. ¿Sí? Esa expresión, ¿sí?, es la que vamos a simbolizar con a sub n, ¿sí?, que es qué cosa. Nosotros lo llamamos factor plural de actualización. Y el nombre no es casual. Yo siempre digo en las clases que lo hemos redescubierto a partir de uno de los autores que están en la bibliografía, que es Cícero, que lo llama así, y me parece muy interesante, factor plural o factor múltiple de actualización, porque ¿qué es lo que está haciendo este factor? Y por eso nos parece importante esta deducción. Lo que está haciendo es actualizando el conjunto de cuotas equidistantes. No es que está actualizando el valor de una cuota, está actualizando el conjunto de cuotas que están ubicados en distintos momentos en el tiempo. Y por eso es importante la deducción. No apareció de la nada, no es que se nos ocurrió decir este es el factor con el que actualizamos el conjunto de cuotas. Surge justamente de este desarrollo. ¿Está? ¿Y por qué estoy poniendo énfasis en esto? Porque muchas veces hay veces, en algunos casos nosotros hemos preguntado más allá de la deducción o sin la deducción o más allá de la deducción, hemos preguntado qué sentido tiene este factor plural de actualización. El sentido que tiene es que actualice el conjunto de cuotas equidistantes, ¿sí? Actualice el conjunto de cuotas que están ubicadas en distintos momentos en el tiempo. ¿Sí? ¿Y por qué lo llamamos factor plural? Porque actualiza varias cuotas. ¿Y por qué de actualización? Porque lo que está haciendo en este caso particular de la renta inmediata, actualizando el conjunto de las cuotas. ¿Está? De ahí, y ahora sí vuelvo a la pantalla anterior, ¿sí?, de que tengamos esta expresión C por A sub n, que es C por lo que hemos deducido recién, ¿sí? Hay una cosa que les cuesta mucho, que muchas veces la incógnita no es el valor de mi deuda, ¿sí?, el valor el valor de la renta, ¿sí?, sino muchas veces el valor de la cuota, ¿sí?, el valor de la cuota, que va a ser igual al valor de mi deuda por A sub n a la menos 1. ¿Está? No voy a insistir con esto porque no lo voy a, no quiero insistir con el significado de A sub n, A sub n a menos 1, mientras se entiende esto que estábamos, esta deducción matemática y de dónde sale. ¿Qué me faltaba decirles, chicos? Saben que a medida que iba hablando, me faltó decirles algo. La renta inmediata generalmente se vincula, y ahí los autores españoles la llaman así a la renta inmediata, como renta de amortización. ¿Por qué renta de amortización? Yo les dije que una renta inmediata es aquella que la época de evaluación coincide con la época inicial. Entonces, si yo tomo una deuda, que obviamente se toma al inicio, la determinación de las cuotas en ese caso, ¿sí?, son cuotas que están destinadas a amortizar, a cancelar esa deuda tomada al inicio. O simplemente puedo conocer el valor de las cuotas, ¿sí?, que van a permitir cancelar una deuda tomada al inicio, y mi incógnita obviamente es la deuda, el valor actual de esa deuda, el valor actual de la renta de sucesión de pagos periódicos. Entonces, cuando generalmente hablamos de amortización de una deuda, estamos hablando, ¿sí?, a través con cuotas periódicas, estamos hablando de una renta inmediata vencida. De hecho, esto lo han visto bastante en la práctica, y yo les insistía que era muy importante que ustedes ubiquen claramente la época de evaluación. ¿Sí? Chicos, he hablado bastante.
¿sí? Pero yo necesito, ¿sí? Que ustedes este, me, ¿sí? Eh, que ustedes me pregunten o digan si están entendiendo, si hay alguna duda. Hay una duda acá en el chat, yo por ahí hablo el chat de vuelta y me dice, profe, ¿dónde sube las clases? La estoy subiendo a la plataforma en la medida que puedo y que están grabadas. Después hay veces son muy pesadas y cuesta bajarlas, las subo a la plataforma Moodle. ¿Sí? Recuerden que en la plataforma Moodle yo habilité una, un espacio especial para el curso intersemestral, más allá de las novedades académicas que a veces aparecen. También hay un ítem donde están por lo menos las diapositivas seguro y trato de subir las clases también. ¿Sí? ¿Está? Bien, ahora sí, hago el alto después de leer el chat, a ver si se entendió hasta acá, si se está entendiendo el tema de qué es lo que estoy haciendo, estoy evaluando una renta, lo estoy haciendo, la deducción matemática esta corresponde al factor plural de actualización que, que obviamente es una deducción que ustedes tienen que saber. ¿Dudas? Sí, sí se entiende, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Profe, entonces la importancia del factor plural es que puede, o sea, que está actualizando en múltiples valores, o sea, los valores de la cuota que no. Exactamente, eso es lo que está haciendo. La importancia del factor plural es esa, ¿sí? Que me permite actualizar cuotas que están ubicadas en distintos momentos en el tiempo, ¿sí? Pero no solo una cuota, sino a todas las cuotas. Me está permitiendo, es decir, lograr el objetivo. Yo les decía al principio que el objetivo, ¿cuál era? El objetivo era evaluar la renta, ¿sí? Es decir, ese factor plural que hemos deducido, ¿sí? Y que no, sigo insistiendo, no surge, no está traído de los pelos, ¿sí? No apareció por arte de magia, eso quise decir, sino que es consecuencia de una deducción matemática que considera que las cuotas evaluadas en distintos momentos en el tiempo me está permitiendo lograr mi objetivo de evaluar la renta, de evaluar una renta en el momento, ¿en qué momento? En mi época inicial. ¿Está? Está bien la pregunta. ¿Por qué está bien la pregunta? Porque muchas veces una pregunta de comprensión tiene que ver con esto, qué es lo que está, qué estoy haciendo. Estoy evaluando la renta y por qué estoy pudiendo evaluarla. Es decir, ¿por qué lo estoy pudiendo hacer con el factor plural de actualización? Lo estoy pudiendo hacer porque me está homogenizando el valor de todas las cuotas, me está permitiendo que la suma de esos valores actuales, ¿sí? Se vea reflejada en un modelo matemático que es este que está acá. C por A sub n, donde A sub n es igual a 1 más I a la n menos 1 sobre 1 más I a la n por I. ¿Sí? Recuerden que estoy en la vencida. ¿Está? Sí, Entonces, profe. a ver, recuerden que esto sí lo tienen que saber, ¿no? Esta deducción matemática. Y tienen que tener la capacidad, nos está pasando en los exámenes finales también, chicos, de que muchas veces no identifica, le decimos, bueno, esta es la situación, ¿qué tipo de renta? Y realice la deducción matemática. Repito esto que dije recién. Si yo estoy amortizando una deuda, ¿sí? Estoy hablando de una renta inmediata vencida. ¿Por qué estoy hablando? No es porque no es esto así que lo sepan de memoria y se acabó. Porque la renta inmediata vencida es aquella en que se evalúa al inicio. Entonces, si yo una deuda la tomo al inicio, ojo, no es lo mismo ubicar una deuda al inicio que ubicarla al final. Si mi deuda está tomada y ubicada al inicio, sí puedo utilizar este modelo y realizar la deducción matemática de esta. O sea, muchas veces lo que le pedimos es que identifiquen qué tipo de renta es y realicen la deducción correspondiente. Y en eso están en algunos casos fallando cuando es relativamente sencillo, ¿sí? Las rentas estas que están, es decir, una inmediata es aquella que está destinada a amortizar una deuda, ¿sí? Sigo, chicos, porque no es tan largo el tema de renta como tampoco es tan largo el tema del sistema de amortización. Vamos a ver entonces ahora, vamos a ver ahora las otras rentas, pero no las vamos a ver, no es necesario plantearse un esquema tan largo, sino que vamos a plantearla y verla a partir de la inmediata, ¿sí? O
sea, una diferida, y no voy a ir a la otra directamente, a la otra diapositiva. Una diferida la planteo a partir de la inmediata. ¿Cuál era la diferida? La diferida es cuando la época de evaluación es anterior a la época de inicio. Yo les dije que era el típico caso en que yo tomo una deuda, hay un periodo de gracia y recién empiezan, ¿sí? Empiezan a realizarse los pagos o cobros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en este caso de la diferida? Yo tengo mi época de evaluación ubicada en un momento anterior. Acá yo puse menos K, entendiendo que hay, desde la época de evaluación hasta la época de inicio hay K periodos, ¿sí? Y si estoy en la época de inicio en el momento cero, por eso puse el signo negativo menos K. Entonces tengo los sucesivos pagos. Si yo me ubico en cero, tengo una renta inmediata que es la que hemos evaluado recién. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo hago en este caso para calcular el valor de la renta diferida que se simboliza como K barra B, B sub n? ¿Qué pasa con este K barra B sub n? Hay veces no se entiende que ese es el valor de la deuda. Es decir, como le hemos cambiado un poco la simbología, pasa que el valor de la deuda ha tomado K periodos antes. Entonces piensen que este es un único valor en pesos, ¿sí? Pero es un único valor en pesos que yo voy a tener que calcular, ¿sí? Y que es el valor de mi deuda. Sobre todo se confunden cuando tienen que calcular el valor de la cuota, ya lo vemos a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que hago es que al valor de una renta inmediata, que era C por A sub n, lo actualizo K periodo por B elevado a la K. Recuerden que B es el factor de actualización. Entonces, el valor de mi renta, el valor de esta sucesión de pagos periódicos, valuado K periodos antes, es el valor de no inmediata, pero actualizado K periodos, ¿sí? Actualizado K periodos. Fíjense que lo que hemos hecho no es hacer una deducción larga, sino simplemente, ¿sí? Actualizar el valor, ¿sí? De esta renta inmediata a mi época de evaluación. Y acá, fíjense que este B a la K tiene un significado. Yo estoy actualizando. Dos cosas tengo que decir de esto, ¿sí? Que son importantes. Dos cosas que sí son importantes. La primera cuestión es que estoy actualizando y actualizar significa, recuerden que esto es 1 sobre 1 más I, estoy calculando intereses al actualizar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que la renta sea diferida? Significa que no hay pagos o cobros, o sea, que no hay sucesión de pagos en este periodo, pero en este periodo del diferimiento sí hay intereses. O sea, sí hay intereses que se tienen que calcular, ¿sí? Sí hay intereses que se tienen que calcular, ¿está? En consecuencia, lo que hago es actualizar, ¿sí? El valor, un valor único. Este valor ya es un valor calculado y ya es un valor único, ya no es una renta, es el valor de una renta, pero es un valor único. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo por un lado una operación financiera compleja, que es el cálculo de estas sucesivas cuotas hasta el momento cero, ¿sí? Eso es una operación, el cálculo de una operación financiera compleja. Pero esta actualización que yo hago de este único valor, esta actualización que hago de este único valor, ya es una operación financiera simple, ¿sí? Ya es una operación financiera simple porque ya estoy actualizando un único valor, un único capital, ¿sí? Entonces, cuando se le pide un ejemplo de una renta que conjuga operación financiera compleja y operación financiera simple, la diferida es un claro ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque estoy, ¿sí? Tomando una operación financiera compleja al actualizar las sucesivas cuotas, ¿sí? Y actualizando un único capital, ¿sí? O sea, acá calculo el valor de varios capitales, por eso es compleja. Y acá actualizo un único capital hasta mi época de evaluación a manera de una simple operación de actualización, una operación financiera simple. ¿Está? ¿Dudas que tengan de eso? ¿Seguro? Bien. ¿Yo qué les digo? ¿Cómo sigue esto? Y viene el otro problema que tienen en la renta diferida. El otro problema que yo veo que tienen en la renta diferida es el cálculo de la cuota. ¿Y saben qué? Yo el otro día hablaba con un profesor de matemático, por favor, ustedes le enseñan traspaso de términos, ¿no? Sí, bueno, la cuota es simplemente traspasar términos, chicos. Fíjense que acá la cuota va a ser igual al valor de mi deuda, a sub n paso al otro término, a sub n a la menos 1, y el b elevado a la k pasó como 1 más i elevado a la k al otro término. Es muy sencillo calcular la cuota, ¿sí? ¿Está? Es muy sencillo calcular la cuota.
¿Y por qué tiene importancia? Porque esto le simplifica una de las preguntas que también generalmente se hacen. ¿Cuál es mayor, el valor de la cuota de una renta diferida o el valor de una renta inmediata? ¿Sí? Fíjense, y recuerden que esto es la deuda, fíjense que acá tengo un valor, ¿sí? Y el valor de la cuota, me vuelvo al valor de la cuota a ver si por acá lo tenía, el valor de una cuota, ¿sí? De una inmediata. Y vamos a comparar el valor de una cuota de una inmediata del valor de una cuota de una diferida. Fíjense, el valor de la cuota inmediata también traspasé el término, me da el valor de mi deuda por A sub n a la menos 1. Vamos a ver el de la diferida. Recién lo hemos calculado. El de la diferida, el valor de la deuda por A sub n a la menos 1, pero por 1 más I elevado a la K. Entonces, ¿cuál valor de cuota es mayor? Obviamente es el valor de la diferida. ¿Por qué? Porque tengo acá un valor que se agrega al valor de la inmediata. La inmediata era la deuda por A sub n a la menos 1 y acá le agrego 1 más I a la K. Esa es la explicación matemática que se soluciona simplemente con un traspaso es decir, con despejar el valor de la cuota. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la justificación financiera? O mejor dicho, muchas veces me lo han dicho, ¿por qué es lógico que esta cuota sea mayor? ¿Por qué? Porque acá hay un periodo de diferimiento y en este periodo de diferimiento, como yo les dije, hay intereses. ¿Sí? O sea, no significa que haya pagos periódicos, pero sí hay intereses. Entonces, estos intereses, ¿sí? Estos intereses que sí existen, ¿por qué? Porque no voy a pagar cuotas, pero a pasar el tiempo, terminan cargándose en el valor de las cuotas que se pagan posteriormente, ¿sí? Que van destinadas a cancelar posteriormente. Entonces, la lógica de este uno más y acá, la lógica financiera, es que los intereses del periodo de diferimiento terminan, ¿sí? En algún lado terminan siendo pagados. Termina siendo pagado en el mayor valor de las cuotas de una renta diferida vencida. ¿Se entendió esto? ¿Puede repetir, profe? Bien, eso me gusta. A ver, vamos a tratar de ver. Esto tiene que ver con una pregunta que se hace bastante seguido y que tiene que ver con cuál valor de la cuota es mayor, de una renta diferida o el valor de una renta inmediata. Vuelvo a mostrarles el valor de la cuota de una renta inmediata. Primera cuestión, tienen que saber despejar cuotas, chicos, que es pasaje de término. El valor de una cuota de una inmediata es igual al valor de la deuda por A sub n a la menos 1. Fíjense, es esto que está acá, ¿sí? Entonces, si yo lo comparo a ese valor con el valor de la cuota de una diferida, tengo que esta parte, aunque se simboliza distinto, esto es el valor de la deuda, ¿sí? Por A sub n a la menos 1, hasta ahí es igual, pero, ¿sí? Al traspasar, este B a la K pasó como 1 más I a la K. Desde el punto de vista matemático, queda claro que esta cuota es mayor. ¿Por qué? Porque tiene este 1 más I a la K. Ahora, ¿cuál es la lógica financiera? ¿Por qué esto pasó? Pasó que durante este periodo de diferimiento, si bien no hay cuotas, no hay sucesión de pagos periódicos, sí hay, ¿sí? Intereses por el transcurso del tiempo. Entonces, esos intereses, ¿sí? Que se generan en el periodo de diferimiento, a la larga alguien se tienen que pagar o cobrar, o dónde se van a parar esos intereses, dónde se reflejan, ¿sí? Que esos intereses se reflejan en el mayor valor que van a tener las cuotas en el caso de una renta diferida. ¿Está? ¿Se entendió ahora? No tengo problema en repetirlo de vuelta, sobre todo esta parte financiera. Sí, ahora sí, profe. Bien, espero que se haya entendido, si no, seguimos también. Bien, ese es el caso de la renta diferida vencida. Vamos a ver, pasa que tengo todo repetido por acá, tengo repetidas varias diapositivas y yo quiero ir a la anticipada vencida. ¿Sí? Todo lo que estamos viendo es vencido. ¿Sí? Después vamos a ver el tema de la adelantada, qué es lo que pasa. Bien,
La anticipada vencida, perdón, ¿cuál era la anticipada? Y acá sí, obviamente, después tienen que repasar los conceptos básicos de por qué es una renta anticipada. En la anticipada, la época de evaluación es, la época de evaluación es la época de evaluación, perdón, la época de evaluación es posterior a la época de inicio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Como dije antes, agarro un valor, el valor de una renta inmediata que está ubicada en cero y la capitalizo hasta mi época de evaluación. Fíjese que se simboliza como K elevado por B a la N. O sea, ¿qué es lo que hago? Esta deuda, el valor de la deuda a este momento va a ser igual a un valor de una inmediata, pero capitalizado también hasta mi época K. ¿Sí? O sea, lo único que difiere es que estoy capitalizando hasta mi época de evaluación. ¿Sí? Ustedes no van a ver muchos casos de renta anticipada explicados así en los textos, porque generalmente los textos directamente van al caso particular, que es el caso particular que es la imposición. Es un caso particular de anticipada. ¿Por qué es un caso particular? Porque mi época de evaluación es posterior, pero tan posterior que es mi época final. Es decir, K, ¿sí? Este K que está acá, en vez de ser K, toma el valor de N. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tener que capitalizar, pero no K periodos, sino capitalizar N periodos. ¿Sí? Agarro una inmediata y la capitalizo hasta el final. Sí, recuerden que al hablar de la inmediata yo ya hice el cálculo de todas las cuotas equidistantes a ese momento, o sea, ya calculé el valor de la renta. Y lo que hago es capitalizar ese valor hasta el final. ¿Sí? Ese es el caso particular de anticipada que se simboliza, acá está bastante feo el símbolo, este es una S mayúscula de cartas, sub n, que va a ser igual a, fíjense lo que yo hago, es el caso particular de esto, C por 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I a la N, esto es una renta inmediata, ¿sí? Pero lo voy a capitalizar, ¿cuánto? N periodo, 1 más I a la N. Simplifico y me queda C por 1 más I a la N menos 1 sobre I, ¿sí? Y esta expresión 1 más I a la N menos 1 sobre I, la voy a simbolizar con un S también de imprenta por ser vencida, perdón, de carta por ser vencida, ¿sí? Pero minúsculo, ¿sí? Este que está acá se llama factor plural de capitalización. No se entiende tanto cuando realizamos la deducción del valor de una imposición, que es el valor de un valor final de una renta, ¿sí? No está claro por qué se llama factor plural de capitalización cuando lo hacemos partiendo de la renta inmediata. En este caso estamos partiendo de la renta inmediata para deducir el mismo. Fíjense, hemos partido de la renta inmediata y lo hemos capitalizado en el periodo. Y me quedó esta expresión, C por 1 más I a la N menos 1 sobre I, que esto que está acá, 1 más I a la N menos 1 sobre I, no es otra cosa que el factor plural de capitalización. Queda mucho más claro que es el factor plural de capitalización. Queda mucho, mucho más claro, ¿sí? Cuando realizamos la deducción sin partir de la renta inmediata, sino como una deducción independiente de este tema de la imposición. ¿Está? ¿Qué es lo que queremos decir que realizamos una deducción independiente? Simplemente que vamos a evaluar la renta directamente al final, sin partir de la renta inmediata. Vamos a ver en qué consiste esto, ¿sí? Acá mi época por eso los españoles yo les digo, lo llaman rentas de imposición o simplemente imposiciones, ¿sí? Que son aquellos, es decir, ¿qué es una imposición en definitiva? Es una sucesión de pagos periódicos, una renta que está destinada a qué cosa? A formar un capital. A formar un capital, es decir, se evalúa al final. Por eso se llama imposición. Voy imponiendo periódicamente pagos, cuotas, ¿sí? ¿Y qué logro? Logro formar un capital. Entonces, cuando mi época de evaluación está al final, ¿sí? En ese caso, lo que yo tengo que buscar es el modelo matemático de esta imposición. ¿Y qué es lo que hago? En este caso es vencida. Fíjense, tengo todas las cuotas, o sea, la sucesión de pagos periódicos de la renta. ¿Y qué voy a hacer de vuelta? Voy a homogenizar, nada más que en vez de homogenizar los valores al inicio, que era mi época de evaluación en la inmediata, acá los homogenizo, ¿sí? Al final, porque es mi época de evaluación. ¿Está? Entonces yo tendré que el valor de esta cuota no necesito capitalizarlo en el caso de que sea vencida. Esta cuota sí la capitalizo un periodo,
esta cuota la capitalizo 2 periodos, a la primera cuota, así sucesivamente, y a la primera cuota la voy a capitalizar n-1 periodo, ¿sí? ¿Está? Sí, ¿cómo calculo el valor de esta renta? El valor de esta renta lo calculo como la cuota es constante, como la sumatoria, ¿sí? De este factor de capitalización 1 más i elevado a la n menos t, desde t igual a 1 hasta t igual a n, ¿está? Y eso me va a permitir llegar al mismo modelito que hemos visto recién cuando partíamos de la renta inmediata, pero también podemos obtenerlo a través de un desarrollo matemático. Podemos obtenerlo a través de un desarrollo matemático. También es otro desarrollo matemático que sí o sí lo van a tener que saber, y tienen que saber diferenciar si pedimos que lo hagan partiendo de la renta inmediata o sin partir de la renta inmediata. Esto es sin partir de la renta inmediata, sino como un proceso independiente. Fíjense que este valor final, el valor final de esta renta, va a ser igual a C, como les dije, igual a la sumatoria de 1 más i a la t, de t igual a 0 hasta t igual a n-1. Y ordenando estos factores de menor a mayor, voy a tener que esta sumatoria C va a ser igual, este valor va a ser igual a C por esta sumatoria que va a ser 1, porque el primero, 1 más i elevado a la 0, ¿sí? Es el valor más bajo, 1 más i elevado a la 0 es 1, ¿sí? Después tendré 1 más i elevado, esto está acá a la n menos t, desde t igual a n menos 1, entonces me va a quedar que el siguiente factor va a ser 1 más i, el segundo 1 más i, el siguiente, tercero 1 más i al cuadrado, 1 más i al cubo, y el último va a ser 1 más i elevado a la n menos 1. Cuando digo el último, que acá pareciera ser que es el primero, es el último porque es el de mayor valor, porque los ordené por de menor a mayor, ¿sí? Entonces, tengo acá que tengo. De vuelta estoy en presencia de una progresión geométrica, ¿sí? De razón 1 más i, todo va creciendo de razón 1 más i, pero en este caso la progresión geométrica es creciente, ¿sí? A diferencia de la deducción anterior. La suma de los términos de la progresión geométrica creciente es igual a qué cosa. En este caso cambia un poquito, ¿sí? Porque es creciente, es igual a la razón elevada al número de términos menos 1, dividido la razón menos 1 por el primer término, ¿sí? En este caso la razón es 1 más i, por lo cual si yo reemplazo, voy a tener que el valor final va a ser igual a la cuota por la razón, hemos dicho que es 1 más i. El número de términos, no engañarse, no es n menos 1, es n, porque este 1 también forma parte de la sumatoria. Entonces, el número de términos es n, ¿sí? El número de términos es n. Entonces va a ser 1 más i a la n menos 1, ¿sí? Sobre la razón 1 más i menos 1 por, y esto es importante, este 1, aunque no crean, es importante, ¿sí? Si no lo ponen, yo no sé si no lo están haciendo de memoria. El primer término es 1, ¿sí? Este es el primer término 1. ¿Está? Obviamente, simplemente resolviendo esto, me queda que el valor final de una renta, o sea, una imposición, va a ser igual a C por 1 más I a la N menos 1 sobre I, que es lo mismo que hemos visto partiendo de la renta inmediata C por este factor plural de capitalización. ¿Y por qué hablamos de factor plural de capitalización que es S sub n de carta minúscula? ¿Por qué hablamos de factor plural? Porque lo que está haciendo es capitalizando, factor plural de capitalización, está capitalizando el conjunto, ¿sí? De cuotas equidistantes. Lo que está haciendo, y vuelvo sobre este gráfico, está haciendo es capitalizando la renta, capitalizando el conjunto de pagos equidistantes. Me está homogenizando de vuelta valores, de modo tal de poder sumarlos, ¿sí? Y de la sumatoria esa es que surge el factor plural de capitalización. ¿Se entendió esto? Este es otro modelito que sí o sí tienen que saber. En el último examen final hemos pedido, era muy sencillo, era una empresa que quería juntar plata para de acá a 5 años renovar su maquinaria, ¿sí? ¿Y qué tipo de renta tenía que utilizar o qué les recomendaría? Y recomiendo hacer una imposición,
¿sí? Y la deducción del modelo matemático es, sorpresivamente, muchos de las respuestas apuntaban a que era una renta inmediata vencida. Eso es porque no ubican claramente la época de evaluación. Y no es tan difícil. Si estoy juntando un capital, es una imposición. Si estoy amortizando una deuda, es una renta inmediata vencida. Sí, no hay mucha, es decir, no es tan difícil interpretar qué tipo de renta, ¿sí? Les resultaba mucho más difícil quizá en los casos prácticos que le planteaban, pero nosotros en la teoría pues simplemente no le estamos haciendo un planteo más tan largo, es que ubiquen si es una renta inmediata, a lo sumo una diferida si hay periodo de gracia, ¿sí? O si se trata de una renta destinada a formar un capital, que sería una imposición, ¿sí? Y obviamente se le adiciona a eso generalmente el pedido de la deducción matemática, esta que estamos haciendo, sea para una renta inmediata o para una imposición. ¿Dudas hasta acá, chicos? Sí o sí hago un alto acá. Nadie dice nada. Bien. Está A ver, claro, algunos profe. dicen. Por ahí algunos se animan a decir que a mí me preocupa lo que callan y se quedan con las dudas. Me preocupa los que callan y se quedan con las dudas. No se queden con dudas, ¿sí? Después las dudas esas se reflejan en el examen sobre cosas que han entendido a media y a media la escriben más mal, chicos, así que no se queden con las dudas, ¿sí? Bueno, hasta acá lo básico de renta, ¿sí? Yo digo que hasta acá está lo básico. ¿Qué es lo que pasa o qué nos puede complicar? ¿O qué los puede complicar a ustedes en la comprensión? Lo puede complicar el tema de que en vez de que sea vencida, sea adelantada, ¿sí? Sobre todo la comprensión de esto de la adelantada. Fíjense cuál es la diferencia. En el gráfico se ve claramente que las cuotas, en vez de pagarse o cobrarse al final del periodo, se cobran al inicio del periodo. El proceso que yo seguiría sería exactamente el mismo, con la diferencia que en este caso la cuota, primera cuota, ya tiene el valor, no necesito actualizarlo, estoy en una renta inmediata, pero adelantada, siempre de cuotas contantes ciertas, ¿sí? La segunda cuota la actualizo, la tercera y así sucesivamente, y la última cuota va a tener una actualización de n-1 periodos. ¿Cómo puedo analizarlo de manera muy sencilla a esta expresión que está acá? ¿Sí? Decir que esto es igual a una inmediata por un 1 más i. Que ya vamos a ver cómo se simboliza esto, ¿sí? Puedo hacer toda una deducción matemática que yo iba a pedirle que las hagan y que la traigan hecha, pero no, prefiero que se entienda esto a nivel general. ¿Cómo es este tema? Fíjense que si yo comparo con la inmediata, vencida, perdón, yo tenía que la primera cuota, ¿sí? La actualizaba un periodo. Acá, a la primera cuota no la actualizo directamente. A la segunda cuota, antes, allá en la vencida, la actualizaba 2 periodos. Acá la estoy actualizando un periodo. La tercera cuota ya la actualizaba 3 periodos. Y acá la estoy actualizando 2 periodos. Y así sucesivamente. A la última cuota, ¿sí? En la inmediata vencida, la actualizaba n periodos. Y acá la estoy actualizando n-1 periodo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Comparando con la vencida, ¿sí? Que acá todas las cuotas, ¿sí? Tienen una actualización menos. Todas las cuotas tienen una actualización menos. Entonces, yo para calcular el valor de estas cuotas partiendo de la vencida, puedo decir que a la vencida, al conjunto de la renta, al conjunto de las cuotas, le sobra una actualización, perdón, están teniendo todas una actualización menos, ¿sí? Entonces yo puedo solucionar eso o equipararlo capitalizando un periodo, el conjunto de la renta.
Entonces, ¿cómo deduzco entonces la adelantada? Digo, que es igual a una vencida, pero multiplicado por uno más i. Este uno más i viene a compensar la actualización menos que tienen la inmediata, la adelantada respecto de la vencida. ¿Está? Yo no sé si fui claro, si está claro esto. Realmente no estoy conforme con lo que dije. ¿Se ¿Puede entendió? repetir, profe? Sí, sí, obviamente. ¿Sí? A ver, si yo comparo, porque también podría ser todo el proceso de deducción matemática que hemos hecho hace un rato para la vencida, lo podría hacer para la adelantada y van a ver que llego al modelo matemático este, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo pretendo que se vea ahora? Lo que pretendo es que partiendo de la vencida hagamos el siguiente razonamiento. Si yo comparo la vencida con la adelantada, acá tengo que cada una de las cuotas, en este caso de la adelantada, tiene una actualización menos respecto de la vencida. ¿Por qué? Porque son justamente adelantadas, entonces necesito actualizarlo un periodo menos a cada una de las cuotas. Entonces, si yo pretendo calcular el valor de esta renta inmediata adelantada, que entre paréntesis se simboliza igual, nada más que se pone un apóstrofe B' para indicar que es adelantada. Si yo pretendo calcular partiendo de la vencida, digo, sí, no, pero en este caso todas tienen una actualización menos. Que tenga una actualización menos es lo mismo decir que tienen una capitalización más respecto de la vencida. Y esa capitalización es la que estoy poniendo acá como 1 más i. Agarro una vencida y la multiplico por 1 más i. ¿Se entendió ahora o no? Creo que esta Sí, vez fue un profe. poquito más claro. Esta vez fue un poco más claro. Ahora, este a sub n por 1 más i, este a sub n por 1 más i, lo voy a simbolizar como un a sub n, pero con letra también minúscula, pero con letra de imprenta. ¿Sí? O sea, es el factor plural de actualización, pero de una adelantada. ¿Sí? Y la cuota obviamente es simplemente un traspaso de términos. Yo no sé si está desarrollada en algún lado, no está desarrollada. Pucha, me faltó eso. Pero fíjense que esto es como poner, vamos a pensar, esto es poner 1 más i a la n menos 1 sobre 1 más i a la n por i, todo eso por 1 más i. Eso es el factor plural de actualización, de actualización correspondiente a una adelantada. ¿Está? ¿Se entendió el tema de la adelantada? La otra opción que me queda es que hagan ustedes una deducción matemática y la traigan hecha de la renta inmediata adelantada, ¿sí? ¿Tienen ganas de traer eso? Nadie me contesta. Profe, ¿sería Bueno, llevar el modelo este, pero explicado paso por paso? hacer la deducción matemática, a ver, ¿cuál va a ser la diferencia que voy a tener con la deducción matemática? A ver, me estoy volviendo para atrás para ver la deducción matemática de la inmediata. ¿Es esta? Sí. Es esta, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿qué es lo que vos vas a tener? Que el primer término eh, no va a ser B, que el primer término va a ser 1. ¿Sí? ¿Está? Y el último término que acá voy a tener la sumatoria va a ser n menos 1. Entonces, cuando yo vaya a explicar y multiplique acá por el primer término, voy a estar multiplicando por 1. ¿Sí? Si yo sigo esta deducción, estoy explicándolo muy rápido, ¿sí? Si yo sigo la deducción, yo acá fíjense que el primer término tenía b, en el adelantado voy a tener 1, o sea, yo voy a tener este 1 sobre 1 más i que tengo acá y que me sirve para simplificar, no va a estar para simplificar. En consecuencia, en el denominador acá me va a quedar 1 más i. Y ese 1 más i va a terminar multiplicando la inmediata y va a quedarme exactamente el mismo modelo al que veíamos, digamos, no este modelo, sino esto, que está acá, 1 más i a la n menos 1 sobre 1 más i a la n por 1 más i que no alcanzó a simplificarse porque el primer término era otro. ¿Se entendió o no? No, 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 no. profe, la verdad. ¿No? Bueno, a ver.
Te estoy explicándolo lo que me va a llevar a que sí o sí lo tengan que ustedes hacer. El primer punto a traer desarrollado, ¿sí? Valor de una renta inmediata, deducción del modelo matemático de una renta inmediata adelantada, ¿sí? Chicos, ya vamos sabiendo que lo tienen que traer escrito así como han traído para este examen. ¿Cómo lo hago a eso, sí? Yo voy a tener que el primer término, ¿sí? No va a ser, porque acá tengo la suma de los términos de la progresión geométrica. El primer término, porque esto va a ser desde t igual a 0, ¿por qué? Porque el primer término es 1. La primera cuota no se actualiza, ¿sí? La primera cuota no se actualiza. Entonces, cuando yo sume estos términos, esta sumatoria va a ser c por 1 más b al cuadrado, más b al cubo, más b a la cuarta, más b elevado a la n menos 1. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser la suma de los términos de la progresión geométrica decreciente, exactamente lo mismo, que es 1 menos q elevado a la n por 1 menos q por el primer término, ¿sí? Y cuando vaya a poner, el primer término va a ser 1, ¿sí? Entonces yo cuando reemplace acá me va a quedar 1 menos b a la n por 1 menos b por 1, ¿sí? Por 1. Por eso estoy pidiendo que lo hagan aparte y que lo traigan desarrollado. Entonces, al ser por 1, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Yo voy a tener que este 1 sobre 1 más i no existe en esa deducción matemática. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o no? Entonces, fíjense que este 1 sobre 1 más i me servía, cuando yo desarrollaba el denominador, me servía para simplificar este 1 más i con este 1 más i. Acá no voy a tener con qué simplificar este 1 más i. ¿Sí? Entonces, al no tener cómo simplificar este 1 más i ya desarrollando el numerador, este 1 más i va a seguir existiendo y va a estar acá dividiendo ahí. Va a ser i sobre 1 más i. En consecuencia, me va a quedar 1 más i a la n menos 1 por 1 más i, que va a ser el denominador que está acá, por 1 más i a la n por i. En consecuencia, a esto le va a agregar ese 1 más i que está acá y que no alcanzó a simplificarse, porque el primer término es 1, y ya no es 1 sobre 1 más i, y me queda el modelo de la inmediata adelantada. Practiquen álgebra, chicos, así ya que están y tráiganlo hecho. ¿Se entendió más o menos cómo lo tienen que hacer? Sí, profe. Ah, bien. Entonces ya yo no pensaba pedirlo, pero la realidad me lleva a que lo pidamos. La otra forma de entenderlo es lo que yo les planteaba recién, ¿sí? De que en realidad a todas las cuotas le está faltando, le está sobrando una actualización, es decir, le está faltando una capitalización y llegamos a este modelo. Y más o menos el mismo razonamiento, ¿no? Me está faltando algo. Más o menos el mismo razonamiento es el de la imposición adelantada, ¿sí? Más o menos el mismo razonamiento es el de la imposición adelantada. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que si es adelantada, yo tengo todas estas cuotas, ¿sí? Todas estas cuotas son las que, en este caso, se van a cobrar o pagar a comienzo de cada año, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa comparándola con la imposición vencida? Que esta cuota, ¿sí? Se capitaliza un periodo menos respecto de la vencida. ¿Sí? Esta cuota se capitaliza un periodo menos, inclusive la última cuota que en la vencida estaba acá y que no se capitalizaba, acá la última cuota se capitaliza. Entonces, respecto de la vencida, a esta también le falta capitalizar un periodo más. O sea, agarro, ¿sí? Una vencida y la capitalizo un periodo. Acá se va a simbolizar la imposición adelantada con un S de N de imprenta mayúscula y va a ser igual a me pasa que no es esta la deducción a la que está acá, quiero llegar. Va a ser igual a la vencida por 1 más i. Esto que está previo a lo mismo es otra forma más compleja de irlo viendo, por eso yo prefiero pasar directamente este igual a la vencida, capitalizada un periodo. Con la diferencia que en vez de ser de carta, el factor plural de capitalización va a ser de imprenta.
¿Tá? Acá quizás se ve más claro que respecto a la vencida, a todas las cuotas le falta una capitalización más. Entonces agarro la vencida y la capitalizo. ¿Sí? Y esta expresión, ¿sí? Que acá ya está desarrollada, 1 más i a la n menos 1 sobre i, la multiplico por 1 más i. Ese es el caso de la imposición vencida. No estoy pidiendo que hagan la deducción matemática de esa que la traigan, sí la de la adelantada, sí la de la renta inmediata adelantada. Esa sí, tráiganla, va a ser uno de los puntos que van a tener que traer. Acá terminamos todo lo que sean rentas temporarias. Nos queda ver dos rentas nada más, dos tipos de renta. Vamos a terminar temprano, chicos, decimos hoy día. Salvo que ustedes quieran que veamos otra cosa. Porque lo que vamos a ver ahora son las rentas perpetuas. ¿Qué es una renta perpetua? ¿O qué es la renta perpetua? Es una renta en que el número de términos es infinito. O sea, que no existe, ¿sí?, una época final. ¿Por qué? Porque eh, las sucesivas cuotas tienden a infinito. El ejemplo que siempre dábamos era el impuesto inmobiliario, ¿sí?, que siempre se va a tener que, es decir, los pagos periódicos van a existir en forma infinita en el tiempo, ¿sí? El gráfico en este caso lo que tienen que tener, ¿sí?, en cuenta, casi es inmediata, la época inicial es mi época de evaluación, el número de términos es infinito, ¿sí? En el gráfico tengan cuidado de no poner finalización acá, sino de que esto tiende a infinito, ¿sí? ¿Y cómo vamos a deducir el modelo matemático? ¿Se acuerdan que yo les dije en su momento que en la deducción de la renta inmediata vencida, hay un momento intermedio del cálculo del factor plural de actualización? Siempre vuelvo acá, no, este es de imposición. ¿Dónde está la deducción? Deducción matemática. ¿Ah? Yo le dije que había una aproximación primera, o sea, cuando hacía solo la deducción, cuando iba reemplazando solo el denominador y llegaba a 1 menos b a la n sobre i, después fíjense que llego a c por a sub n, ¿no? Es decir, esta expresión que está acá es lo mismo que la sub n, lo que pasa es que no está desarrollado el numerador. Y yo le dije que esta aproximación la iba a utilizar en las rentas perpetuas. ¿Por qué? Porque es más fácil verlo en las rentas perpetuas esto. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer con la renta perpetua? La renta perpetua, ¿sí? Recordando, como les dije, que en la inmediata vencida, ¿sí?, temporaria, yo tenía 1 menos b a la n sobre i, que es lo mismo que a sub n, ¿sí? En esta expresión lo que voy a hacer es que n tiende a infinito. Y a la renta perpetua la voy a simbolizar en vez de n voy a tener infinito acá. Sigue la certeza, porque esta es otra pregunta que se hace, si una renta perpetua es una renta incierta. No, la renta perpetua es una renta cierta, chicos. ¿Cuándo una renta incierta? Cuando está sujeto a un hecho contingente. En este caso, la renta perpetua no está sujeta a ningún hecho contingente. La renta perpetua lo que tiene es que el número de términos es infinito, pero no está sujeto a ningún hecho aleatorio. Es una renta cierta, por eso sigue teniendo el sombrerito acá. Sí, lo que cambia es que no es n el número de términos, sino que es infinito el número de términos. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el límite cuando n tiende a infinito sobre este factor plural de actualización, ¿sí?, a medio de desarrollar, ¿sí? Y digo, ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? En 1 menos b elevado a la n sobre i. Recuerden que b es un número, ¿sí?, que es inferior, está entre 0 y 1, ¿sí? B es un número que está entre 0 y 1. Un número entre 0 y 1 elevado al infinito, ¿cuál va a ser el valor? ¿O a qué valor tiende? Tiende a 0, ¿sí? Con lo cual me va a quedar que el valor de una renta perpetua es igual, ¿sí?, a
C por 1, porque esto es 1 menos 0 es 1, sobre I, o lo que es lo mismo, C sobre I. Ese es el valor de una renta inmediata perpetua. ¿Está? La cuota es igual al valor de la deuda por el interés. Esto es importante, este es un hecho que a veces preguntábamos también. ¿Qué significa esto? Significa que la cuota no es otra cosa que pagar intereses en forma permanente sobre la deuda. ¿Sí? O sea, yo termino pagando siempre intereses sobre el total de mi deuda. ¿Sí? Algunos decían que esto se parecía a la deuda externa argentina. Pago solo intereses. ¿Sí? Y mi deuda sigue, la cuota periódica que yo voy a tener va a ser el interés sobre el valor de mi deuda. ¿Está? Bien. Espero, se entendió hasta ahí porque lo que más que viene es, si es adelantada, como en toda adelantada, tengo que multiplicarlo por 1 más i, ¿sí? Y si es diferida, lo que hago es actualizarlo cada periodo. ¿Tá? Generalmente cuando pedimos que lleguen simplemente a una inmediata vencida, ¿está? Esta es una adelantada que si es diferida, me falta esta renta, actualizarla hasta mi época de evaluación. Actualizarla hasta mi época de evaluación, ¿sí? ¿Está? Y si es adelantada, le voy a multiplicar por 1 más i. Particularidad de la renta perpetua, ¿sí? Imposición perpetua, pregunta que hacíamos y que en algunos casos ustedes la deducían rápidamente a la conclusión, pero bueno, la anticipamos, ya la traen ustedes digerida últimamente a la conclusión. ¿Qué pasa si le pedimos una imposición perpetua? ¿Qué pasa si pedimos una imposición perpetua? Que no se podría No, calcularla. Exactamente, no se puede calcular, chicos. Una imposición perpetua no puede calcularse. ¿Por qué no puede calcularse? Porque en imposición la época de evaluación, ¿cuál es? La época final. Y acá no hay época final, ¿sí? Entonces, no existe la imposición perpetua porque es imposible calcular un valor final, ¿sí? Es imposible calcular un valor final. Entonces, esa es la conclusión. Más de una vez hemos pedido eso y han terminado, no sé cómo, apareció una imposición perpetua. La imposición perpetua no existe. ¿Está? ¿Duda del tema este de rentas perpetuas? ¿No hay dudas? Es bastante sencillo, es simplemente hacer que n tiende a infinito, ¿sí? No hacerlo sobre el factor, esto es a sub n, nada más que ya le digo, es un a sub n a medio de desarrollar matemáticamente, pero es más sencillo hacerlo sobre esta expresión. ¿Por qué? Porque tengo acá un valor que está entre 0 y 1 y al hacerlo tender a infinito se me hace 0, ¿sí? Y ahí ya tengo el valor de la renta perpetua inmediata, vencida. ¿Dudas? ¿Se entiende, profe? Bien. Nos queda un solo tema, que para tranquilidad de ustedes, y dado que las odian, ¿sí? Vamos a pedir que los traigan, ¿sí? Desarrollados ya, que son las rentas fraccionarias. Pero yo más allá de que lo traigan hecho ya, ¿sí? Voy a tratar de explicarles un poquito y tratar de diferenciar las dos situaciones distintas porque van a tener que traer una y otra, no una u otra, ¿sí? ¿Qué hablamos de rentas fraccionarias? En mi opinión, y yo lo digo esto siempre, la única que para mí es fraccionaria, pero en el programa aparecen las dos como fraccionarias, es la primera, las rentas subperiódicas con capitalización entera. ¿Qué pasa en la renta subperiódica con capitalización entera? Fíjense en el nombre, renta subperiódica. Yo lo que fracciono es la cuota. Lo que fracciono es la cuota.
y busco, ¿sí? Llegar a un modelo en que trabaje con tasas que capitalizan en forma entera. ¿Sí? Ese es el objetivo de la renta subperiódica con capitalización entera, y esto que digo, sí, un poco tiene que traer en la explicación que traiga. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo? Estoy fraccionando la cuota, ¿sí? Y buscando después un modelo matemático, ¿sí? En que esas cuotas fraccionarias, esas rentas subperiódicas, se capitalicen, ¿sí? Con tasas que trabajan con capitalización periódica o entera. ¿Tá? Ese es un caso. A partir de esa renta yo puedo calcular la renta continua, ¿sí? Que es muy teórica y que yo prometo no pedirla nunca. Y tengo, ¿qué otro caso? Tengo las rentas enteras con capitalización subperiódica. Yo digo que no son fraccionarias, porque ¿qué pasa acá? No fracciono la cuota. La renta es entera, las cuotas son enteras, pero ¿qué va a pasar? Voy a capitalizar en forma subperiódica, como ustedes conocen la capitalización. Si ustedes me aguantan un cachito, dejo de compartir y vemos de todos modos los dos modelitos estos que después tienen que ustedes preparar para clarificar lo que acabo de decirles. Para tranquilidad de ustedes no tienen que estudiar toda la deducción matemática, pero sí van a tener que traerlo a estas dos, ¿sí? Y ya van 3 puntos que tienen que traer. Yo pensé que no iban a ser tantos. ¿Tá? Dejo de compartir. Dejo de compartir y me voy a compartir otra cosa. ¿Por dónde andarán? ¿Están viéndola? Ahora Sí, sí. profe. Sí, profe. Bien, veamos. Esto lo tienen que traer ustedes ya, esto que es esto, que nada más que lo van a tener que tomarse el trabajo de hacerlo y de ponerlo, pero la idea es que, ¿cuál es la idea que le demos para que lo traigan? Es simplemente para que cuando vayan haciéndolo también vayan pensando de qué se trata. Yo les dije que la renta fraccionaria con capitalización entera, que se simboliza el valor, recuerden que en toda renta lo que yo estoy calculando es el valor. Estoy calculando el valor, valuando a mi época de inicio, en este caso, porque estoy tomando una renta fraccionaria al inicio, esta es mi época de evaluación, acá no está puesto, pero debería decir acá época de evaluación, ¿sí? Coincidente con mi época inicial. Entonces, a una renta, ¿sí? Si fuera de C pesos mi renta, yo esto sería B supra M sub N, ¿sí? Pero como es de 1 peso, se simboliza A sub N supra M. Esa renta, esa cuota de 1 peso, yo la voy a dividir, va a ser en vez de 1 peso, va a ser de 1/m pesos. ¿Por qué? Porque la voy a dividir en cada uno de los subperiodos de tiempo. Entonces, yo tengo, fíjense que en la parte superior, yo lo que tengo son las cuotas que son todas de 1/m pesos. Y abajo lo que tengo es el tiempo transcurrido. Acá sí vamos a permitir que ustedes actualicen, ¿sí? Con tiempo fraccionario. Entonces yo cada una de estas cuotas las voy actualizando, ¿sí? Por B elevado, en este caso a la 1/m, este elevado a la 2/m. Acá cuando sea m sobre m será 1/m. 1/m, recuerda que esta es mi renta fraccionaria de 1/m peso. ¿Y por qué ponemos de 1 peso? Porque es más fácil en la deducción del modelo matemático. En este caso por b elevado a la 1 porque es m sobre m, y así sucesivamente voy, ¿sí? Voy actualizando toda esta renta fraccionaria, estas cuotas fraccionarias. ¿Sí? Esa cuota fraccionaria va a ser constante de 1/m, y esta va a ser la suma de los términos de la progresión geométrica decreciente de razón b elevado a la 1/m, y todo lo que sigue después, ¿sí? Es de vuelta a la suma de los términos de la progresión geométrica decreciente, ir reemplazando y haciendo los pasos algebraicos correspondientes, con la única trampita por ahí de tener que multiplicar el denominador por i, y lo que obtengo es un valor actual. Y para obtener un valor final, lo que hago es elevarlo multiplicar por 1 más i a la n. Fíjense el valor actual que llego. Por eso se llama rentas fraccionarias con capitalización entera, porque las tasas, ¿sí? Que aparecen en el modelo final son tasas enteras. A sub n por i sobre j sub m. ¿Sí? El valor final va a ser s sub n por i sobre j sub m.
Esto que está acá es lo que ustedes tienen que traer, por eso no, lo que me interesaba era básicamente explicarle el origen de todo esto, porque todo esto ya son pasos algebraicos, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que, repito, tengo acá? Yo lo que tengo es calcular, estoy calculando el valor actual de cuotas que se han fraccionado, cuotas de 1 peso que se han fraccionado. En consecuencia, tengo cuotas de 1/m peso, ¿sí? ¿Y qué busco? Busco llegar a un modelo con capitalización entera, ¿sí? Con tasas que son tasas enteras. Y J sub M son tasas enteras, ¿sí? Entonces, llego a ese modelo después de un desarrollo algebraico, ¿está? Esto lo tienen que traer, no es que lo tienen que estudiar, yo sé que le tienen fobia, no sé por qué, porque han hecho 3 años de materias de matemática y no tendrían que tenerle fobia a la matemática, ¿sí? No tanto como la que yo le tengo. Y tengo la otra, que es la renta entera con capitalización subperiódica. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el tema de la renta entera con capitalización subperiódica? En este caso, a diferencia del otro, acá voy a buscar un valor final porque es más fácil la deducción. Yo lo que tengo es que, ¿por qué digo renta entera? Porque no fracciono la cuota. Sí, la cuota es entera, pero la capitalización va a ser subperiódica. Y fíjense que todas las cuotas van a estar capitalizadas, pero con un factor de capitalización que trabaja con cuota subperiódica. La primera de estas cuotas, ¿sí? La primera de estas cuotas, si ustedes se fijan bien, ¿sí? Va a estar, no se va a capitalizar porque estoy trabajando con vencidas, ¿sí? Y C, la segunda la capitalizo, pero por un factor de capitalización, ¿sí? Que trabaja con tasa proporcional, M subperiodo, acá tendré 2 veces M, porque son 2 veces que voy a capitalizar M veces, pero en dos periodos, perdón, y así sucesivamente, ¿sí? Y esta va a ser la suma de los términos de la progresión geométrica creciente de razón 1 más I sobre M elevado a la M. ¿Sí? Acá es mucho más sencillo después el modelo matemático, ¿sí? Lo que hago es básicamente reemplazar y llega un modelo con tasas efectivas. ¿Tá? También lo tiene que traer hecho. Y las rentas continuas es partiendo de la inmediata, que era este modelito que se acuerdan que yo les decía que llegábamos a un modelo con tasas enteras. En este caso, cuando n tiende a infinito, el único caso que tengo, perdón, cuando m tiende a infinito, no es cuando m tiende a infinito, el m está acá en la convertible, y la convertible, cuando m tiende a infinito, no es otra cosa que la tasa neperiana. Cualquiera, las dos que tienen que traer desarrollada ustedes son la fraccionaria con capitalización entera y la entera con capitalización subperiódica. ¿Está? Simplemente quería explicarle un poquito de qué se trata, ¿sí? De modo que esa es una de las cosas que vamos a pedir que ya lo traigan desarrollado. Y con eso terminamos renta. No es tan largo, ¿sí? Quizás hay veces medio complejo algunas cuestiones, pero las deducciones primeras sí las tienen que saber, ¿sí? Entender el sentido de las cuotas y de qué se trata una renta en definitiva, ¿sí? ¿Dudas, chicos? Sí se entiende, profe. Bien, fíjense que mañana vamos a hacer sistemas, ¿sí? Yo tengo una reunión en la facultad, pero sí llego a tiempo como para que veamos sistemas. Y lo que vamos a hacer porque va a ser la última reunión que vamos a tener antes de que después de los exámenes ustedes vuelvan tengamos la evaluación, pero lo que vamos a hacer el viernes es tratar de ver casos de exámenes finales, tanto de rentas como de sistemas de amortización. ¿Sí? Mañana vemos sistemas y el viernes vemos casos, ¿sí? Tanto de rentas como de sistema, que es sobre lo que va a estar la evaluación. Chicos, no levanten el pie del acelerador en estos dos temas.
lo que sucede es que generalmente pasa que en estos dos temas levantan el pie del acelerador, ¿sí? No levanten el pie del acelerador, véanlo bien, ¿sí? Véanlo bien, por favor, porque, bueno, sobre eso van a hacer la evaluación del módulo 2. Y como yo les digo, ¿sí? Mañana vemos sistema de amortización y es un tema que en la práctica profesional sí es importante que lo sepan. Es muy importante que lo sepan. Así que, dudas, si no, nos estamos despidiendo. ¿No hay dudas? Silencio, cri, cri. Bien, Parece que sí, escucho. ¿Alguien no, iba a no, hablar? ya pasa el viernes. ¿Ah? No sé qué me han dicho, pero juro en serio que no sé qué me han dicho. Bien, entonces, nos vemos entonces mañana con sistemas, ¿sí? Mañana, profe, algo querían decir. Yo no quiero que se queden sin decir nada. ¿En qué libros podemos ver estos temas? Por lo pronto, el tema de rentas, ¿sí? En la bibliografía básica está, en Gianeschi está, ¿sí? En Gianeschi está bastante bien. Hay un librito viejo que está en la biblioteca de Botbol, ¿sí? Está muy como lo damos nosotros al tema, ¿sí? Botbol con B larga las dos, ¿sí? Pero chicos, no, todo esto también está en en las diapositivas de clase, en las clases grabadas, y no le pedimos mucho más que esto, ¿no? Así que también la recomendación es que si agarran una clase grabada, si tienen dudas, escuchen las clases grabadas, que es un poco más extenso que la forma en que yo sinteticé esto ahora, ¿sí? Pero no le pedimos mucho más allá. Si quieren, insisto, si quieren ver un libro, eh, las deducciones matemáticas también las encuentro allí. ¿Sabes que no me acuerdo? Yo creo que las deducciones matemáticas también están ahí. Y las deducciones matemáticas también están subidas, ¿sí? Están subidas a la plataforma, ¿no? A la Moodle. Por las dudas les aclaro, ¿sí? Así, ¿no? A mano alzada, así como se las he mostrado ahora, ¿sí? Bien. Si no hay nada más, nos estamos despidiendo y nos vemos mañana con sistemas de amortización, que tampoco es largo. Fíjense que los dos temas estos son relativamente cortos, ¿sí? Así que mañana también vamos a estar terminando antes de tiempo, creo. Bien, nos vemos, chicos, nos vemos hasta mañana. Espero poder subir la grabación.